Buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. En esta ocasión estamos en una clase asincrónica debido a las festividades, al día de descanso correspondiente al 9 de octubre, fiestas de la ciudad de Guayaquil, del puerto principal. Entonces, en ese sentido, iniciamos el desarrollo, lo que nos compete para la presente semana, en el desarrollo de la presente actividad. Y como es de costumbre, en pantalla ustedes van a poder observar, les proyecto lo que está ya preparado en relación a la unidad número 2, en relación a la tarea número 2 y está activada. Tienen el material de apoyo y tienen la tarea número 2 activada ya en su aula virtual. Igual esta clase va a estar alojada al lado del archivo donde dice tarea 2, tema 2. En este sentido, en el momento que ustedes pulsen o cliquen en la tarea 2, tema número 2, se va a desplegar el siguiente archivo que les permitirá visualizar la tarea que ustedes tienen programados para esta semana. Formato para recursos, aprendizaje y tarea. Estamos en el nombre de la asignatura Ciencias Sociales, unidad 2, con el tema del deporte en el Ecuador. El tema 2, importancia del deporte, importancia del deporte, de los deportes internacionales. Esos son los temas que vamos a tratar en la presente clase. Tienen el tipo de tarea, el objetivo de la tarea, las instrucciones donde se encuentra contenida la tarea principalmente. Recordemos que cada trabajo es individual. Deben leer el compendio de la unidad 2 y tema 2 para el desarrollo de este trabajo. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. Contesten las siguientes preguntas, desarrolle el siguiente taller. Deben contestar lo que está en amarillo, lo que tienen en la imagen que ustedes tienen aquí. Son las preguntas que ustedes tienen que contestar para esta próxima semana. Por favor, todos los deberes son a mano, nada se hace en computadora o de otra forma. Todo tienen que transcribir y hacerlo a mano. Deben revisar la entrega del trabajo. Recuerden que el trabajo es en forma escrita, clara y ordenada. Utilice combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes para la ilustración del contenido. Antes de iniciar con el desarrollo de esta tarea, ustedes tienen que aplicar el rotulado que ustedes tienen aquí con los datos pertinentes. Ojo, compañeros, no les estoy diciendo que ustedes tienen que llenar en este formulario aquí, sino ustedes tienen que escribirlo en la hoja que ustedes van a desarrollar la tarea. ¿Sí? La entrega del documento es a mano, luego deben tomar una captura, una foto para enviarlo. Revisen la fecha de entrega de las actividades para asegurar de subir el trabajo en la plataforma dentro del tiempo establecido. Recomendaciones, revisen la ortografía, gramática para que esté acorde a lo que se les solicita. Deben organizar las ideas que vayan a utilizar, deben tomar en cuenta los parámetros de tiempos establecidos para la entrega de la tarea y deben revisar la rúbrica de calificaciones que ustedes tienen aquí, rúbrica de calificaciones, lo que ustedes tienen aquí. Información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en unidad 2, tema importancia del deporte hoy y los deportes internacionales, correspondiente a la semana número 2 del 10 de octubre del 2022. Esta tarea está abierta o permite entregas desde el 10, estaba abierta desde ayer, 10 de octubre del 2022. La fecha límite de entrega es el 31 de octubre del 2022. Fecha de publicación de la calificación 5 de noviembre del 2022. Pueden entregar esta tarea en formato PDF o en Word. Una vez que hayan terminado el trabajo en su hoja escrita, ustedes lo toman lo más claro posible, por favor, señores, no por partes, no entrecortados, sino que en una sola captura de pantalla se pueda visualizar toda la hoja de la tarea. Eso sí, por favor, porque me están enviando entrecortado y eso va a ser causa de que ustedes sigan perdiendo puntos en el desarrollo en la calificación de las tareas. El zoom de la tarea no tiene que ser exagerado porque ustedes suben unas imágenes que están exageradamente grandes. Eso también es un problema en el momento de calificar y también va a ser una de las circunstancias por las cuales ustedes empiecen a perder puntos. Que traten de subir lo más natural y reglamentario en las capturas de las pantallas de sus deberes. Por favor, traten de tomar las fotos lo mejor posible, lo más nítido, lo más claro en la entrega de los trabajos, ¿sí? Eso en relación al formato de tareas que ustedes tienen ahí. Inmediatamente nosotros vamos a empezar a analizar y vamos a ver la importancia que tiene el deporte.
El deporte en relación de las actividades cotidianas, diarias que todos debemos tener, debemos realizar, son fundamentales y el Estado ecuatoriano obviamente ha generado o ha establecido en la Constitución del Ecuador una serie de parámetros, una serie de leyes en las cuales se ampara la aplicación del deporte en todo el Ecuador, en toda instancia. Esto permite que cada uno de los ciudadanos en su tiempo libre, en el tiempo de ocio, puedan practicar algún tipo de deporte que les permita recrear su mente, que les permita desarrollar una serie de actividades. Entonces, es importante el desarrollo del deporte. Importancia del deporte. Vamos a ver cuál es la importancia desde eventos históricos, desde la historia misma. Vamos a ver la importancia que ha tenido el deporte en el desarrollo y en la formación de las personas. Desde las sociedades más antiguas, el deporte fue una actividad muy extendida. En el presente, la práctica deportiva es una de las actividades más comunes en nuestras sociedades. Además de los beneficios para la salud, el deporte tiene importancia social, porque en actividades deportivas establecemos relaciones con otras personas, nos permite interactuar con otras personas, su forma de pensar, su forma de ser, nos permite desarrollar una serie de estrechamiento social y también cultural, porque puede intervenir en un rasgo de nuestra identidad. Para ello existen deportes que caracterizan a un país, región o localidad. Por ejemplo, si nosotros hablamos de deportes, de acuerdo a las ubicaciones, de acuerdo a cada uno de los países, a la representación de cada uno de los países, por ejemplo, el béisbol es uno de los deportes más practicados y más emblemáticos en Estados Unidos, o también puede en Japón, en Cuba. Dentro de estos también podemos ver el fútbol americano, también es uno de los eventos o deportes más preponderantes, más importantes o más practicados en los Estados Unidos. Este tipo de deportes son practicados no solamente en Estados Unidos, en Japón o en Cuba, sino también pueden ser practicados en otros países del Caribe y también de Sudamérica. En el caso ecuatoriano hay también deportes propios. Los deportes son importantes, además, porque influyen en las identidades nacionales, regionales y locales. Adicionalmente, desarrollan elementos de autoestima y afirmación colectiva. Es indispensable la aplicación de algún tipo de deporte que nos permitan desarrollar, que nos permitan estrechar nuestros lazos de amistad e intercambiar rasgos culturales y otras actividades más. En cuanto a los deportes y juegos nacionales, así como el béisbol, así como el fútbol americano, así como el karate, ustedes ya saben que son deportes emblemáticos de otras naciones. El Ecuador también tiene sus propios juegos, sus propios deportes. A ellos lo hemos denominado como juegos nacionales. ¿Cuáles son los juegos nacionales? Son aquellos que se consideran originales de Ecuador y forman parte de nuestras tradiciones regionales o locales. Por ejemplo, el ecuavole, la pelota nacional, el juego de los cocos, entre otros. Hay un montón de deportes que se practican y que son de origen propio, de origen ecuatoriano. Algunos de estos deportes se practican con frecuencia, otros con poca intensidad y solo a nivel regional. La práctica de algunos perdió vigencia ante otros deportes más populares. Eso quiere decir que hay un riesgo de desaparecer determinados juegos. Se van desapareciendo, van perdiendo importancia y por ende en algún momento desaparecerá. El gobierno ecuatoriano, entre uno de esos planes, los planes culturales, tiene el rescate de las tradiciones a través de los juegos populares. Ahí existen diversos juegos populares a nivel nacional, como la carrera de ensacados, el palo encebado. Hay una infinidad el juego de los trompos, ya estamos cerca de finados y se practica mucho el juego de los cocos, por ejemplo. Entonces hay diferentes por regiones, por lugares, hay diferentes juegos que se practican y son de invención nacional. En cuanto a la pelota nacional, es uno de los juegos tradicionales de la Sierra Ecuatoriana, aunque su práctica es menor común, todavía lo juegan especialmente los mayores.
Sobre una cancha rectangular de tierra plana y firme se alinean dos equipos de hasta 5 personas y un director, quien además de dirigir el juego de su equipo realiza la apuesta ante el juez del partido. El juego consiste en lanzar una pesada pelota de caucho por el suelo o el aire de un lado de la cancha a otro, utilizando únicamente la raqueta o un guante tipo raqueta. Prácticamente tiene una correlación, por ejemplo, con el tenis, excepto que la cancha es mucho más rectangular y lejana. Intercambian o interactúan 3 jugadores o hasta 5 jugadores de bando y bando, y obviamente lo único que utilizan es un guante o simplemente la mano. Este guante aproximadamente tiene un peso de 7 kilogramos y tiene un diámetro de 38 centímetros. Cuando se logra detener la pelota antes de llegar al límite de la cancha, se consigue un punto o lo que se denomina en términos nacionales, chaza. El equipo de más chazas logra ganar el partido que se está disputando. Eso en cuanto a este juego tradicional. En cuanto al juego tradicional de los cocos, que ya estamos cerca de finados, de la recordación de los fieles difuntos, también es un juego tradicional. Es una costumbre nacional similar a las canicas. Se juega con esferas metálicas de gran tamaño. Estos son unos rulimanes. Consiste en sacar los cocos que están dentro de un círculo trazado sobre la tierra. Les había estado mencionando en relación a los juegos de los cocos, que es una de las costumbres nacionales similares a las canicas. Se juega con esferas metálicas de gran tamaño, rulimanes, y que consiste en sacar los cocos que están dentro de un círculo trazado sobre la tierra. Este es un juego bastante similar a lo que nosotros le conocemos como las chantas, que se juega con monedas. En este caso juegan con unas esferas de acero, unos rulimanes bastante grandes, en los cuales se trata de sacar del círculo otros que se encuentran al interior. En relación al ecuavole, este es uno de los más populares de nuestro país, se lo practica entre gente amateur en ciudades y zonas rurales, entre jóvenes y adultos. Es una variante del voleibol. En el participan 2 equipos de 3 personas en una cancha rectangular dividida por una red. Son comunes las competencias en los barrios, grupos familiares, reuniones de amigos, asociaciones y gremios, cooperativas de transportes, colegios, instituciones públicas y empresas privadas. Son las que más practican. Prácticamente están un gran grupo, una serie, un abanico de organizaciones quienes practican este tipo de deportes. Hay campeonatos organizados con motivo de las fiestas de fundación de las ciudades, pueblos de nuestro país, diferentes latitudes, diferentes ubicaciones, ciudades, pueblos lo practican, organizan campeonatos con efecto o con el objetivo de celebrar algún tipo de fiestas en cada uno de estos lugares. En cuanto a deportes internacionales, provienen de otros países y están relacionados con la cultura de masas y el desarrollo de la industria del entretenimiento.
han llegado a formar parte de la cultura ecuatoriana, influyen en las identidades nacionales, regionales y locales y proveen además de elementos de autoestima y afirmación colectiva. Hay una infinidad de deportes internacionales, dentro de ellos tenemos el deporte más completo a nivel mundial, más conocido a nivel mundial, como es el fútbol. El fútbol es sin duda el deporte más popular del Ecuador. En todo el país, ya sea en escuelas, calles y barrios, es común ver el trazado de una cancha de fútbol. El juego del fútbol está organizado desde la base social, en comunas y barriadas, hasta los equipos profesionales y las federaciones ecuatorianas de fútbol. En este caso, la Federación Deportiva Nacional del Ecuador se fundó en el año de 1925. En 1926 se afilió a la Federación Internacional de Fútbol Asociado, conocido en sus siglas como FIFA. Y un año más tarde a la Confederación Sudamericana de Fútbol, que es la CONMEBOL. Los primeros clubes de fútbol aparecieron durante los años 30 del siglo XX. Entre ellos tenemos Aucas, Emelec, Barcelona, Deportivo Quito, fundado bajo el nombre de Argentina por inmigrantes de ese país, Liga Deportiva Universitaria de Quito, en sus siglas LDU. En otras ciudades hay uno o varios equipos favoritos. Aquí, por ejemplo, en Chimborazo, en la ciudad de Riobamba, existe el Centro Deportivo Olmedo, que es uno de los más relevantes, más importantes equipos de fútbol en relación a nuestra provincia y que alguna vez también fue campeón a nivel nacional. Entonces es bastante importante. También hay una serie de equipos, por ejemplo, ahora estamos el Independiente, que se coronó campeón sudamericano. Tenemos el Bushukduna, que también despuntó en cuanto a la organización de fútbol. Hay otros equipos, hay organizaciones por categorías. La categoría A, tenemos la categoría B y así sucesivamente, de acuerdo a las posibilidades, de acuerdo a los puntos que vayan sumando, a los partidos que ellos vayan ganando, que vayan aportando. ¿Qué es lo que permite, pese a que hay diferentes aspectos negativos también dentro de la práctica de este tipo de deportes? Lo que implica es la unidad. Cuando juega, por ejemplo, ahora que estamos ya cerca de iniciar el Mundial, el Mundial donde participará y tendrá de otra manera, una participación bastante acertada en nuestra selección ecuatoriana. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que va a pasar con nuestro país? ¿O qué es lo que normalmente sucede? Prácticamente, ¿qué es lo que hace? Prácticamente esto permite que todo, prácticamente para el país completo, se paralice, ¿verdad? Y cada uno estamos pendientes de qué es lo que sucede con nuestro equipo, apoyando, tanto. Lamentablemente, así como es un deporte que une, también genera actos de violencia organizados o dirigidos por una serie de personas antisociales que lo que buscan es el desprestigio, el desmedro, son falsos hinchas de determinados equipos, lo que generan caos, generan violencia, generan una serie de eventos que están en contra de las normativas y en contra de los principios del deporte, que es unidad, cuerpo sano, mente sana y otras actividades más. Entonces, nosotros tenemos como ciudadanos que nos estamos formando, tenemos que ver que todo evento deportivo que se vaya a desarrollar o que se vaya a organizar, tiene que ser o tiene que transmitirse paz. El éxito está en saber ganar y también en saber perder. No siempre vamos a ganar. Entonces ahí en esa parte nosotros tenemos que tener mucha cautela, mucha precaución en las actividades que nosotros vamos desarrollando, en las actividades que nosotros vamos viendo, en las actividades que nosotros vamos también participando en este tipo de actividades. El ser humano, por excelencia, desde el inicio, desde la formación de los primeros homínidos, desde la transformación, desde la evolución que tuvo el hombre, siempre se ha caracterizado por ser social. Eso quiere decir que todos tratamos de vivir en sociedad, tratamos de estar unidos, tratamos de desarrollar diferentes actividades mancomunadamente. Tenemos que aprender a vivir en tranquilidad, en paz y en sociedad.
Y el deporte es una de esos canales, es un puente el cual permite el desarrollo de todas estas actividades, siempre y cuando el hombre, la sociedad o los grupos sociales así lo permitan. Eso quiere decir que de ley tiene que haber una educación de por medio, una capacitación en el cual vayan analizando, vayan revisando qué es lo que nosotros podemos hacer, la ley mismo, la legislación ecuatoriana, qué nos permite y qué nos prohíbe hacer. Eso es la ley. Si es que nosotros cometemos algún tipo de acto que está fuera de lo normal, qué es lo que nos puede pasar, podemos ser víctimas de una sanción, podemos ser se puede ser una sanción pecuniaria, eso quiere decir una sanción económica, o puede ser una sanción reclusoria, eso quiere decir que nos pueden meter a la cárcel. Entonces hay cosas que nosotros debemos desarrollar, debemos ver, debemos analizar qué es lo que estamos haciendo siempre, especialmente cuando estamos practicando algún tipo de deportes, cuando asistimos a un campeonato, cuando asistimos a algún tipo de actividad donde va a haber un enfrentamiento entre equipos, nosotros tenemos que estar conscientes en que debemos primeramente practicar la buena, la buena, la buena amistad entre todos. Debemos aplicar la buena amistad, la cual nos permita desarrollar y preparar nuestra mente. Es cierto que en el momento del furor, en el momento de los ánimos se elevan, cuando está participando un equipo que nos favorece, cuando va ganando, cuando va perdiendo, pues nosotros tenemos que aprender a igual como público, como hinchas, como alentadores, tenemos que saber hasta dónde podemos llegar nosotros con las actividades que vayamos a desarrollar. Eh, Preparar a nuestra mente adicionalmente a ganar, pero así también a perder, aprender a aceptar las derrotas que se pueden desarrollar en el campo. Entonces, esos son los temas que nosotros hemos visto que hemos ido desarrollando en relación al deporte en el Ecuador. Es indispensable la aplicación del deporte en el Ecuador. El deporte es importante para la salud, es importante para la mente, es importante para el desarrollo social, para el desarrollo cultural. Tenemos una serie de juegos que nosotros hemos visto, una serie de deportes, tanto nacionales como extranjeros. Los nacionales, aquí hay una infinidad de deportes nacionales que se han venido desarrollando de generación en generación, han venido desarrollándose, han venido aplicándose, practicándose a nivel nacional. Entonces, dentro de estas circunstancias, esto nos permite que nos permite desarrollar una serie de actividades, una serie de características propias de identidad cultural de cada uno de nuestros pueblos, tanto de la costa, de la sierra, del oriente. Si nosotros vemos uno dentro de los deportes extremos, también podemos, hoy se los puede anotar, por ejemplo, el rodeo montubio, es propio de la costa. El rodeo montubio es una característica de deporte extremo en el cual determinados jinetes van demostrando las habilidades en cuanto a la monta de caballos, en cuanto a la doma de caballos, a la monta de toros y una serie de actividades que van desarrollando en cada uno de los recintos donde se los practica. Entonces es indispensable. También esto nos permite tener una propia identidad desde el punto de vista del deporte. La identidad del deporte nos permite presentarnos a otras regiones y, por qué no decirlo, al mundo entero, con nuestra cultura. Esa es nuestra cultura. El palo encebado se lo aplica tanto en la sierra, en la costa, en el oriente hay una serie de deportes propios también de cada uno de los sectores y pueblos y nacionalidades indígenas. También tienen otros tipos de deportes que lo han venido practicando desde tiempos ancestrales. Como les había dicho, este juego de los cocos, estamos próximos, estamos entrando al feriado, a la recordación de los difuntos, finados, y ahí se los practica mucho este tipo de deportes. Una serie de actividades que nos han permitido relacionarnos como sociedad entre sí, de generaciones en generaciones. Entonces, vemos también la importancia dentro del punto de vista social. También los juegos internacionales, dentro de ellos podemos denotar el que más se practica, el que más es conocido, el que goza de una gran popularidad a nivel global y que de hecho ya estamos cerca de iniciar el Mundial de Fútbol Qatar.
donde participará el Ecuador. El fútbol es uno de los deportes más practicados. Otro de los deportes internacionales más practicados, por ejemplo, tenemos el baloncesto o el básquetbol que nosotros le conocemos. Es otro de los deportes que también se practica con gran intensidad en el Ecuador. La mayoría de los de jóvenes, tanto hombres y mujeres, y se han incorporado a este tipo de deportes, los cuales permiten también generar todos los procesos de camaradería, todos los procesos de amistad que se puede practicar y transmitir a través de la práctica del deporte. Estas son las actividades que nosotros hemos visto en el desarrollo de la presente clase. Les deseo suerte en las actividades que ustedes tienen planteadas para esta nueva semana. Por favor, sigan revisando, viendo, pueden ver este video, pueden revisar también el material de apoyo que ustedes ya lo tienen en su aula virtual. Eso les permitirá a ustedes tener una idea más precisa de lo que tienen que desarrollar en su tarea. Vuelvo a ponerles en pantalla. Aquí están las instrucciones, aquí está la tarea de lo que tienen que hacer para la presente semana. De esta manera llegamos ya a la parte final del desarrollo de la presente clase. Les deseo éxitos en el desarrollo de las actividades. Nos estaremos viendo hasta el día de mañana, martes, en la clase correspondiente al área de inglés. Esa sí es una clase sincrónica donde todos nos estaremos interconectando y participando en esa clase. Señoras y señores, tengan una bonita noche y nos veremos hasta el día de mañana.